Bueno, en la sesión del día de ayer comentamos rápidamente que para el caso de un movimiento rotacional vamos a seguir el mismo razonamiento de ideas en comparación a cuando el movimiento se realiza en una línea recta. Si nosotros conocemos la posición de un objeto en función del tiempo, podemos determinar su velocidad, ya sea lineal o angular, derivando la función posición. También, si tenemos como información la velocidad, ya sea lineal o angular, derivando esta función, podemos nosotros obtener la aceleración. Bueno, entonces lo que vamos a tener a continuación es que el caso muy particular en el que la aceleración es constante, vamos a tener esta pareja de ecuaciones, tanto en el movimiento en línea recta, que serían las dos que aparecen aquí arriba en color azul, o el movimiento rotacional, cuando un objeto gira alrededor de un eje de rotación, las cuales son las ecuaciones que están mostradas aquí abajo. Bueno, vamos a entonces a revisar unos ejemplos para aplicar estas ideas. En este primer problema nos comentan lo siguiente. Las aspas de una licuadora giran a razón de 6.500 revoluciones por minuto. Cuando el motor se apaga durante la operación, las aspas frenan hasta llegar al reposo en 4 segundos. Nos preguntan cuál es la aceleración angular conforme frenan las aspas. ¿Cómo podemos determinar lo que nos preguntan aquí? ¿Cómo podrán ustedes determinar la aceleración con la que estas aspas frenan?
Bien, jóvenes, entonces, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo podemos determinar la aceleración que nos están preguntando con base en la información que tenemos? Bueno, yo creo que tenemos ya la velocidad inicial que serían de 6.500 revoluciones por minuto y tendremos que despejar la aceleración. Bueno, en este caso sería negativa porque es una desaceleración y tenemos el tiempo de 4 segundos. Ok, despejarla de dónde? De la fórmula de W es igual a W cero más aceleración por tiempo. Ok, de omega, es la letra griega omega. Ok, entonces de la ecuación que tenemos aquí abajo, la segunda ecuación, podemos intentar probar con ella. Ok, entonces, a ver, de la información que tenemos, nos están comentando que inicialmente las aspas están girando con una velocidad angular de 6.500 revoluciones por minuto. Entonces el motor se apaga y entonces lo que nos comentan es que estas aspas van a llegar al reposo en tan solo 4 segundos. Entonces, al parecer, pues sí, tenemos la información necesaria, ¿no? Para poder hacer el cálculo con esta ecuación. En esta expresión, evidentemente, la velocidad final que estamos buscando va a ser cero. La aceleración angular va a tener un signo negativo, lo cual significa algo. Vamos a darle la interpretación. Y tenemos pues los datos necesarios. Muy bien. ¿Cuánto? Primero, en esta ecuación, evidentemente, al despejar, la aceleración angular va a ser igual a eh, menos la velocidad angular que tenía las aspas entre el tiempo. Esa será nuestra ecuación, pero antes de sustituir los datos, ¿qué tenemos que hay que hacer? ¿Cuáles son las unidades de la aceleración angular? Depende- ¿Dijo de la aceleración angular Así o es. de Acel- la aceleración, ajá. radianes por segundo, sobre segundo al cuadrado? Exactamente. Entonces, esa es la unidad que tenemos que reportar. Sin embargo, la velocidad angular no está dada en esas unidades. Hay que hacer un cambio previo, ¿no? Para que las unidades nos cuadren perfectamente. Entonces, esta velocidad de 6.500 revoluciones por minuto, ¿cómo se cambian a radianes por segundo? ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer ese cambio? ¿Cuál es digamos, el factor de conversión que nos permite cambiar estas revoluciones por minuto en radianes por segundo? Sería multiplicarlo por dos radianes sobre un ciclo o sobre una vuelta y Ajá. multiplicarlo un minuto sobre 60 segundos. Ok, entonces, primer dato es que una revolución o una vuelta equivale a 2 pi radianes. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner, ¿no? Vamos a hacer nuestra conversión. Tenemos entonces que una revolución o una vuelta equivale a 2 pi radianes. El segundo término, el segundo factor de conversión es el de los minutos, ¿no? El del tiempo. Tenemos que un minuto
equivale a 60 segundos. Muy bien. ¿Y esto cuánto les dará? Aproximadamente, ¿no? Porque si meten el valor de pi en la calculadora, pues les va a dar un dato aproximado. Entonces, bueno, aquí repasando un poquito de conversiones de unidades, vean, nosotros tenemos que meter en la conversión de unidades la equivalencia de tal manera que las unidades que no queremos reportar al final desaparezcan. Por lo tanto, como revoluciones está en el numerador, en el factor de conversión nos conviene colocarlo en el denominador. Lo mismo con los minutos. Los minutos, la unidad de minutos está en el denominador, en el factor de conversión hay que colocarlo en el numerador. Muy bien, ¿y esto cuánto les da aproximadamente? Serían 6500 por 2pi entre 60. Sí, 180.67 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto, perdón? ¿180? No, 680. Ah, ok. 680. Gracias, 680. ¿Punto qué? 67. 67 Pues de radianes sobre segundo. radianes sobre segundo. Muy bien. Ahí está entonces el resultado. Ya tenemos entonces la velocidad angular en las unidades adecuadas. Y ahora sí, podemos realizar la operación. Por lo tanto, ¿cuánto da nuestra aceleración angular? Alfa será entonces la división de estos 680.67 radianes por segundo entre 4 segundos. Eso da igual a menos 170.16 radianes sobre segundo al cuadrado. Menos... ¿cuánto, perdón? 170.16 Ok, ajá, radianes sobre segundo al cuadrado. correcto. Menos 170.16 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Eso qué quiere decir en la interpretación de los signos? Bueno, si pensamos, y esto es válido para cualquier objeto que esté realizando una rotación. El siguiente comentario es válido para cualquier objeto que experimenta una rotación. Lo voy a poner de esta manera. Imaginemos que tenemos un objeto que está girando alrededor del origen de coordenadas. Bueno, asumimos que los ángulos o los desplazamientos angulares son positivos si se realizan en contra de las manecillas del reloj. Entonces esta velocidad angular inicial, que se tomó como positiva, significa que las aspas están girando en contra de las manecillas del reloj. Este era su movimiento originalmente. De esta manera. Este alfa con ese signo que nos estará indicando. Que está desacelerando. Y hacia dónde se está, hacia dónde se está como que haciendo tender la rotación de las aspas. Conforme las manecillas del reloj. Exactamente, a favor de las manecillas del reloj. Es decir, que tenemos las aspas girando. Cuando se apaga el motor o con algún otro procedimiento, se hace que las aspas comiencen a iniciar un movimiento a favor de las manecillas del reloj. Por eso tenemos ese alfa negativo. Y es lo que eventualmente hará que se detenga y llegue al reposo.
Muy bien. Preguntas hasta aquí, muchachos, con relación entonces a la conversión o a la forma de utilizar la ecuación. No, ninguna. Ok. Bueno, entonces, bueno, también algo importante que hay que recordar es esta convención de signos que se ha adoptado para indicar el sentido de las rotaciones. Sentido de rotaciones positivas son aquellas que van en contra de las manecillas del reloj. Aquellas que son negativas van a favor de las manecillas del reloj. Bueno, tenemos otro caso aquí abajo donde nos comentan lo siguiente. Nos dicen que una rueda de molino de 0.35 metros de diámetro gira a 2500 revoluciones por minuto. Nos preguntan determinar la velocidad angular en radianes por segundo. Bueno, eso creo que es bastante rápido. E inciso B, ¿cuáles son la rapidez inicial y la aceleración de un punto localizado sobre el borde de la rueda del molino? A ver, les había comentado que estas ecuaciones, por ejemplo, estas dos de abajo, corresponden al movimiento alrededor de un eje de rotación. Y las que están aquí arriba corresponderán a un movimiento en línea recta. Bueno, a pesar de que estas expresiones parecieran distintas, hay una relación entre ellas. Una forma de visualizar esta relación es imaginarnos lo que sucede con una rueda cuando va girando, va en el suelo. Voy a apoyar aquí de ok, pensemos que esta es una rueda, la rueda de un automóvil. Marquemos este punto e imaginemos que este objeto va a comenzar a girar, ¿no? O sea, avanza en el suelo, va comenzando a girar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, que durante su recorrido va a dejar un trazo, ¿no?, sobre el suelo. Imaginen que este objeto va girando de esta manera, con una cierta velocidad angular. E instantes después, ya que ha avanzado, se encuentra en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿O qué relación se puede encontrar aquí? Que una rotación, ¿okay?, un movimiento de una vuelta, es decir, recorrer 2 pi radianes, también se pueden encontrar en línea recta. O sea, este giro de 2 pi radianes se puede visualizar a lo largo de una línea recta. ¿Cuánto vale esta línea recta? ¿Cuánto vale este recorrido? Cuando este objeto regresa a su posición original, es decir, cuando la marca que le hicimos cae nuevamente al suelo. Eso estaría dado por lo de la posición ¿cómo se llama? Es que pensemos, por ejemplo, imaginemos que estaba aquí en la posición x0 igual a 0. ¿A qué distancia se encontrará una vez que este objeto haya avanzado una vuelta completa? Sería igual a 2pi r, donde r es el radio de la circunferencia. No sé si eso le suena familiar, esa cantidad.
Esta cantidad no es otra cosa más que la circunferencia del círculo que aquí está avanzando. Es decir, que cuando un objeto está rodando, podemos nosotros obtener un equivalente del movimiento rotacional a cantidades lineales. Esa equivalencia aplica no solamente para este recorrido, sino para la velocidad y la aceleración angular. Concretamente, tenemos tres formas de relacionar estas cantidades. La primera nos dice que esta distancia que pudiéramos recorrer en línea recta se relaciona con el desplazamiento angular multiplicado por el radio de la circunferencia de la trayectoria circular. Otra relación nos dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia, y finalmente que la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio de la circunferencia. Vean entonces, aquí tenemos estas tres ecuaciones, o estos tres términos, o teta, omega y alfa, que son cantidades angulares y que están relacionándose con cantidades lineales, es decir, aquellas que se miden a lo largo de una línea recta a través del radio que el radio de giro, o que es la distancia que hay entre el eje de giro y el punto que estamos analizando, que se está poniendo a girar. Bueno, entonces esta información es importante que la recordemos para poder contestar la pregunta que tenemos arriba. Entonces, para esta rueda de molino de 0.35 metros de diámetro, que gira a 2500 revoluciones por minuto, ¿cuánto vale su velocidad angular en radianes por segundo? Tenemos una velocidad en el problema que nos dan de 2500 revoluciones por minuto. ¿Cuánto equivale en radianes por segundo? .79 radianes por segundo sobre segundo. Ok, a ver, entonces tenemos aquí, a ver con otro color, 261 punto ¿qué? 261.79. 79, ok, 79 radianes sobre segundo. Muy bien. Si hay alguien que no le haya salido este resultado, bueno, puede que haya o metido los datos en la calculadora de forma incorrecta, o se aplicaron los factores de conversión de manera errónea. Recuerden ustedes, los factores de conversión se van a trabajar para este caso concreto de esta manera. Revoluciones se anotan en la parte de abajo, 2 pi radianes en la parte de arriba, minutos se colocan en la parte de arriba y 60 segundos en la parte de abajo del denominador. Se hace la operación, multiplicamos como tal fracciones, todo el numerador entre el producto de lo que se obtenga del denominador. Bueno, obtenemos entonces 261.79 radianes por segundo. Nos preguntan a continuación, ¿cuáles son la rapidez lineal y la aceleración en un punto localizado sobre el borde de la rueda del molino? A ver, ¿por qué es importante esta información? Pensemos aquí en el molino de forma muy, muy simplificada. Tenemos aquí las aspas.
Sabemos que estas aspas están girando, no nos dicen qué sentido, vamos a adoptar esta, con esta velocidad angular. Nos están preguntando la velocidad y aceleración que lleva a un punto localizado sobre el borde de la rueda. Es decir, nos están preguntando justamente en un punto, a ver, aquí voy a marcarlo con este color, con un punto aquí rojo que se encuentra en el borde. El eje de rotación es es el punto central, evidentemente, y queremos calcular esta velocidad. ¿Cómo determinamos esa velocidad? ¿Con qué datos? De acuerdo al problema. ¿Cómo utilizamos esta velocidad para encontrar, por ejemplo, la primera cantidad, la de la velocidad lineal? Bien, para determinar la velocidad angular, que nos están preguntando aquí, perdón, la velocidad lineal, entonces la velocidad con la que este punto que está aquí en rojo se estaría moviendo de forma tangencial, es decir, en línea recta, se determina como la velocidad angular que experimentan estas aspas por la distancia que las separa al eje de rotación, justamente esta R. Nótese que esta R es la que nos está apareciendo aquí. Siempre va a ser la distancia que separa el eje de giro y el punto en el cual queremos determinar esa velocidad. Para el caso de una rueda, por ejemplo, coincide, digamos, si nos preguntamos con justo en un punto en el borde, pues va a coincidir con el radio de esa rueda. Entonces aquí lo único que hay que hacer es multiplicar esta velocidad que se determinó hace unos instantes por la distancia que nos dicen cuánto valdrá de acuerdo a este enunciado.
¿Qué dato usarán para proseguir con el cálculo? Larios Cruz, ¿cuál sería el valor que utilizarías? Para la B, No. Sánchez Marín. ¿Cuál sería el dato que necesitamos en nuestro cálculo para determinar lo que nos están pidiendo? El diámetro entre dos, ¿no? Del radio del diámetro del molino. Así es, nos están dando como información en el enunciado el diámetro de las ruedas, que en el problema valen .35 metros. En la ecuación necesitamos el radio, la distancia que hay entre el eje de rotación y un punto en el extremo de estas ruedas. Por lo tanto, el dato que necesitamos meter en nuestra ecuación será los .35 metros sobre 2. ¿Y eso cuánto les da? 108.81. No, toda la operación. $45.81. 45.81 ¿qué? ¿Cuáles serán las unidades que le corresponderán a esta cantidad? Nótese, ¿qué estamos calculando? La velocidad lineal. Por lo tanto, ¿qué unidades debemos reportar al final? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Esa será la unidad de esta velocidad lineal. Ahí está. Esa será entonces nuestro resultado. Esta será la velocidad lineal con la que este punto, marcado en color rojo, se estará desplazando. 45.81 metros por segundo. ¿Qué pasa con las unidades de radián? Bueno, las unidades de radián son, vamos a pensarlo así, son una cantidad que tienen sentido solamente para indicar que un objeto está dando vueltas, como es en el caso del movimiento rotacional. Por eso hablamos de 15 revoluciones, perdón, radianes sobre segundo, o hablando de aceleración,
1.8 radianes sobre el segundo cuadrado, porque ya esas unidades dan pie a que nosotros debemos entender que estamos hablando de un movimiento rotacional. Pero cuando este movimiento rotacional se convierte en su equivalente lineal, esos radianes se pueden quitar sin ningún problema. Que es justo lo que se hizo aquí. Esos radianes ya no nos interesan. Vean lo que nos quedó: metro sobre segundo, que es una velocidad, que es justo lo que estamos calculando. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, si queremos hablar de una cantidad que está relacionada con movimiento rotacional, sí tenemos sentido hablar de los radianes o de las revoluciones o vueltas. Pero cuando hablamos de una cantidad que es lineal, como es en este caso, esos radianes los podemos quitar sin ningún problema. Muy bien, pasemos a la segunda parte de este enunciado, que es la aceleración. Ahora nos están preguntando sobre la aceleración. A ver, cuando un objeto está girando, como es en este caso, bien, me voy a apoyar en la figura de arriba, va a experimentar dos aceleraciones. Una aceleración que es tangencial, voy a llamar A sub t, y que es justamente la que está aquí abajo, justamente esta. La aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular multiplicada por el radio de esta trayectoria circular. Pero no solamente va a estar presente esa aceleración, sino que va a existir otra que va a apuntar siempre hacia el centro de la trayectoria. ¿Cómo se llama esa aceleración? ¿Alguien recuerda ese nombre? Siempre apunta hacia el interior de la trayectoria circular. Aceleración centrípeta. Exactamente, aceleración centrípeta. La vamos a llamar A sub c. Y esta aceleración centrípeta la voy a poner aquí como un extra. Esta aceleración centrípeta se determina como la velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. Así se determina esta aceleración centrípeta. Siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. La aceleración, o al menos este término que solamente habrán ustedes escuchado en algún momento, de centrífugo, no existe. Solamente está de manera real la aceleración centrípeta. Bueno, por lo tanto, la aceleración que nos están preguntando aquí, ¿cuál sospechan que sea? ¿La aceleración tangencial o la aceleración centrípeta? De acuerdo a la información que nos están dando también. A ver, analicen. De acuerdo a la información que nos están dando en el problema, ¿cuál de las dos componentes de la aceleración, la tangencial o la centrípeta, podríamos nosotros calcular sin problema? La centípetra. La centrípeta. Podemos calcular directamente con la información de la que disponemos la aceleración centrípeta. Tenemos la velocidad angular, tenemos la distancia a la cual se encuentra este punto que nos cuestionan. Entonces podemos aplicar esta ecuación que acabamos de escribir. Muy bien, entonces vamos a anotar aquí. Para la aceleración centrípeta, obtenemos. Muy bien, entonces para esta aceleración lo que hay que hacer es simplemente aplicar la ecuación, ¿no?
La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por la distancia que hay entre el punto en cuestión que nos estamos preguntando y el eje de rotación. Entonces, bueno, si voy a tomar un poquito aquí prestado esto, lo único que voy aquí a agregar convenientemente es ese término al cuadrado. ¿Cuánto se estará obteniendo aquí? Me dio 1193.45. A ver, 11.000, ¿qué más, perdón? 993.45 993.45. ¿Qué unidades? metros sobre segundo cuadrado. Ok, a ver, chequemos. Estamos calculando una aceleración. Y como les mencionaba, estamos obteniendo una nueva cantidad, por lo cual los radianes ya no nos interesan. Ya no nos está interesando hablar de una cantidad que nos sale de vueltas. Entonces esos radianes se quitan. Las unidades que nos sobreviven serán metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Y esto, metros sobre segundo cuadrado, es o corresponde a una aceleración. Entonces todo está cuadrando perfectamente. Entonces tenemos una aceleración de, así para números redondos, aproximadamente de 12.000 metros sobre segundo cuadrado. Preguntas, comentarios entonces con relación a estos problemas. En el primer problema rápidamente vimos un caso en el que la aceleración angular es constante, por lo tanto podemos ocupar estas ecuaciones, cualquiera de estas dos ecuaciones. En el segundo problema vimos la relación que existe entre las cantidades angulares o rotacionales y las lineales. Entonces nótese que, salvo la aceleración centrípeta, ustedes pueden pasar de posición, velocidad y aceleración angular a las correspondientes cantidades lineales, multiplicando simplemente por la distancia al eje de rotación. Así, de forma muy simple. La aceleración centrípeta, por su parte, es un poquito diferente, porque vean, necesitamos la velocidad angular al cuadrado y después multiplicarla por esa distancia r o el radio. ¿Preguntas, comentarios de esta parte? No, ninguno. Ok, bueno, relacionado con este tema de la aceleración del movimiento rotacional, tenemos o surge uno que tiene que ver con la inercia rotacional, o ese concepto llamado inercia rotacional. La inercia rotacional, que solemos denotarlo con la letra I, se puede calcular de dos maneras. Si tienen ustedes un sistema de partículas individuales, es decir, partículas puntuales alrededor de un eje de rotación, la manera de determinar esta llamada inercia rotacional es a través de una suma, donde ¿qué tienen que hacer? Bueno, van a multiplicar la masa de cada partícula por la distancia que la separa al eje de rotación, pero elevada al cuadrado. Eso es lo que hay que hacer para un sistema de partículas puntuales.
Por ejemplo, para fijar ideas, piensen que este es el eje de rotación en el eje Z, y piensen ustedes que en el plano XY tenemos una colección de partículas aquí. Tenemos aquí la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3 y en esta esquina, por ejemplo, la partícula 4. Cada una de estas partículas se encuentra a una distancia del eje de rotación. Esta es, digamos, la R1. Por acá tenemos R2. Más aquí adelante tenemos R3, esto aquí en color rojo. Y finalmente tendremos esta otra distancia un poco más grande, que sería R4. Entonces, si hacemos esta cuenta, es decir, tomamos la masa de cada partícula y cada partícula, cada masa, la multiplicamos por la distancia que la separa al eje de rotación, elevada previamente al cuadrado, y hacemos la suma de todas estas cantidades, obtenemos lo que se conoce como la inercia rotacional. La inercia rotacional, su valor, digamos, obtenido numéricamente, nos dice qué tan, digamos, nos habla de la tendencia, o siendo más coloquiales, la facilidad con la que este conjunto de masas va a ponerse a rotar alrededor de ese eje de rotación previamente seleccionado. Por ejemplo, si tenemos una colección de masas muy grande, ¿no? Es decir, masas de mayor valor, con unas distancias ahí, cada una con cierto valor, ponerlo a girar alrededor de este eje de rotación va a ser más o menos fácil dependiendo de dicha distribución de masas. Bueno, eso es por un lado, cuando tenemos las masas puntuales. Cuando tenemos masas, o mejor dicho, una distribución de masa pero que dan lugar a un sólido rígido, la forma de calcular esas inercias es a través de un proceso de integración. Bueno, afortunadamente para algunas figuras esta inercia rotacional, cuando hablamos de sólidos rígidos, ya están calculadas e incluso reportadas en tablas. Por ejemplo, aquí yo les muestro el de un anillo que gira, que el eje de rotación pasa por su centro. Tenemos el de un cilindro hueco, donde tenemos dos radios, el radio interno y el radio externo. Tenemos un cilindro sólido, donde se pone a girar alrededor de un eje que pasa por su centro. Tenemos el caso de un cilindro, pero que ahora el eje de rotación, vean, pasa por es perpendicular a su línea a su eje central, ¿no? Tenemos aquí el caso de una barra muy delgada, una varilla delgada, que se pone a rotar alrededor de un eje que pasa por su punto central y de forma perpendicular a su longitud. Tenemos el caso de una esfera sólida, el de una esfera hueca, tenemos el de un anillo, pero que vean, en comparación al primer cuadro, pues el eje de rotación es distinto. Y aquí tenemos el caso de una placa rectangular que se pone a girar alrededor de un eje que pasa por su punto central, pero que es perpendicular a sus lados A y B. Bueno, vamos entonces a emplear esta información en un ejemplo bastante simple para ver cómo funciona esto. Antes de que se me olvide, estas inercias rotacionales que aparecen en tablas, todas ellas, si lo notan, son construidas considerando que el eje de rotación está pasando por el centro de masa de estos objetos. Si ocurre que el objeto se pone a rotar ya no por un eje que pasa por el centro de masa, ¿cómo determinamos esa inercia rotacional nueva?
Bueno, la manera de hacerlo se conoce como el teorema de ejes paralelos, el cual nos dice de forma muy simplificada lo siguiente. Si tú quieres conocer la inercia rotacional de un sólido rígido alrededor de un eje arbitrario, lo que hay que hacer es tener en cuenta la inercia rotacional del centro de masa, es decir, incluso en palabras muy prácticas, cualquiera de estas que aparecen aquí ya reportadas en tabla, y habrá que sumarle el valor de la masa de ese sólido rígido multiplicado por una cantidad h al cuadrado, donde esta cantidad h es la distancia que separa a los dos ejes de rotación. Al eje que pasa por el centro de masa y el nuevo eje. Esta separación entre estos ejes es justamente esta h. Entonces, por ejemplo, para fijar ideas, piensen ustedes, tenemos un cilindro que se pone a rotar alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, pasa justo por su centro de masa. Entonces este cilindro está girando de esta manera. ¿Cuánto vale su inercia rotacional en esa condición? Pues bueno, vamos a nuestra tabla y vean, coincide con el inciso C. Por lo tanto, la inercia rotacional para ese caso vale 1/2 de la masa del cilindro por el radio al cuadrado. Listo. Ya tenemos entonces la inercia rotacional para ese caso. Pero por alguna situación concreta, puede suceder que estemos tal vez más interesados en que el eje de rotación no sea ese, sino que el cilindro se ponga a girar de esta manera. ¿Sí se nota la diferencia entre uno y otro? Muy bien, yo espero que sí. Entonces, entre estas dos situaciones, estas dos configuraciones, voy a poner aquí, sería esta línea punteada está representando este caso. Bueno, esta línea punteada nos habla entonces de la inercia rotacional que previamente ya conocíamos y que se construyó considerando que el eje de rotación pasaba por el centro de masa del objeto. Este nuevo eje se encuentra entonces a una distancia h de ese eje de rotación, que es justo lo que nos habla el teorema de ejes paralelos. Entonces, si ustedes quieren calcular la inercia rotacional para este caso distinto, lo único que hay que hacer es, ok, si conozco la inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, lo único que hay que hacer es sumarle este término y listo. Vamos a aplicar entonces esta idea a este ejemplo. En esta figura tenemos la siguiente situación. Tenemos dos partículas con valores de masa 0.85 kilogramos cada una, que están atadas unas a otras, ¿no? Y el eje de rotación está justo aquí en el punto 0, en el punto O.
Bueno, están atadas o están unidas a través de dos varillas delgadas. Cada una de estas dos varillas delgadas tiene una masa m de 0.12 kilogramos y una distancia de 5.6 centímetros. Bueno, la combinación de varillas y masas puntuales se pone a rotar alrededor de este punto O con una velocidad angular de 0.30 radianes por segundo. Nos preguntan, primero, determine la inercia rotacional para esta configuración. ¿Cómo vamos a determinar la inercia rotacional para un sistema que no está compuesto de una partícula sino de varias? Bueno, la inercia rotacional total, si lo quieren llamar así, va a ser igual a la suma de las inercias rotacionales de cada partícula, o en este caso de la barra de una partícula más una barra más una partícula. ¿Hasta aquí preguntas? No, ninguna. Ok, entonces, ¿cuánto valdrá la inercia rotacional para el primer objeto? Para la barra que aquí aparece. Tenemos esta línea, será entonces, nos habla de la primera barra, aquí está. Después tenemos una partícula. Después tenemos otra barra, muy similar a la primera. Y después tenemos ahí pegada otra partícula. Y toda esta configuración se va a poner a rotar alrededor de un eje que pasa por este punto. Entonces esta I1 corresponde a esta barra, I2 corresponde a esta partícula, I3 corresponde a esta barra e I4 corresponde a esta partícula. Entonces, para la primera barra, ¿qué es lo que habríamos que hacer? ¿Cómo podemos determinar su inercia rotacional? A ver, contrastemos con la tabla. La forma en que está girando esta barra coincide con alguno de los que tenemos en la tabla aquí mostrada. No coincide, pero es bastante parecido a la D, ¿no? A la D o E. Sí, 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 a la D. De esta. Ok, ¿por qué? Pero cuidado, porque las barras son delgadas. Y aquí nos hablan, el D nos habla de un cilindro sólido. Aquí, No, entonces no. aquí, Es ten- parecido. aquí tenemos cuando hablamos de un sólido, perdón, de un cilindro, quiere decir que tenemos dos dimensiones, lo largo del cilindro y el radio, que sería el valor de la tapa que aquí se muestra. Pero no es el caso, porque de acuerdo al problema, y veamos aquí abajo, nos habla de varillas delgadas. Es decir, que el radio no nos interesa. Piensen ustedes en palitos esos los famosos palitos de bandera,
esos pedazos que son muy largos, pero delgados. ¿Cuál entonces se ajustará mejor al problema? Tal vez podría... El D descartado, porque no nos habla de cilindros. El que más se asemeja es el E, que es el de una barra o varilla muy delgada que se pone a girar alrededor de un eje que pasa por su punto central. ¿Qué está pasando con esta varilla? Con la primera varilla. ¿Cómo es que está girando? ¿Cómo está ubicado respecto al eje de rotación? Está ubicado en una orilla. Correcto, en un extremo. Está. Si nos olvidamos de todas las partículas que están por adelante, nos concentramos solo en esa varilla, esta está girando alrededor de un eje, la línea aquí en color negro, que pasa por uno de sus extremos. Entonces, nótese, en la tabla nos están dando como información, voy a quitar esta línea, nos dan como información la inercia alrededor del punto central. Ese es el que nos están dando. Pero nosotros queremos calcular la inercia cuando el eje se ha desplazado esta cantidad. Hasta aquí, ¿me van siguiendo con la idea? Sí. Sí. Ok. Por lo tanto, ¿cómo podremos encontrar esta inercia rotacional nueva para este eje, digamos, también nuevo? Hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos nos dice: tienes la inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, ahora le sumas el valor de la masa del objeto por la separación que hay entre el eje que pasa por el punto central, el centro de masa, y el nuevo eje. Entonces, si uno va a tablas, encuentra que la inercia rotacional para una varilla delgada que gira inicialmente alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, es decir, justo a la mitad, vale un doceavo de su masa por su longitud al cuadrado. Esto está aquí en la tabla. Aquí está un doceavo de la masa por su longitud al cuadrado. Ahí está, reportado. Bueno, nuestro trabajo ahora consistirá entonces en determinar esta h. A ver, es masa. ¿Cuál es esta distancia que necesitamos aquí meter? Que separa el eje que pasa por el centro de esta barra y el nuevo eje, que es la línea aquí en color negro. Bien, esa es la situación. Esta era la situación antes, pero ahora la nueva es esta, la que está en color rojo. ¿Cuál es la distancia que separa a estos dos ejes? La mitad de la barra. La mitad de la longitud de la barra. Así es. Entonces aquí tenemos que meter L sobre 2 y elevarlo al cuadrado. O sea, H vale L sobre 2 y hay que elevarlo al cuadrado. ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿Queda claro cómo estamos aplicando el teorema de ejes paralelos para este problema? Sí, queda claro.
Pues lo único que hay que hacer aquí es hacer una operación, sumar fracciones. ¿Cuánto les da esta cantidad? Si no me equivoco, sería 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Y listo, esta sería la inercia rotacional para esta primera barra que está girando alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Y se aplicó el teorema de ejes paralelos. Vámonos ahora para la masa 1, para la partícula puntual 1, la que aparece ahí mostrada. En este caso, la inercia rotacional, que estamos llamando I sub 2, no se va a aplicar a través de las tablas. ¿Por qué? Porque esta es una partícula puntual, no un sólido rígido. ¿De acuerdo? Para los sólidos, para las partículas puntuales, las partículas ahí sencillas, ¿cómo determinamos la inercia rotacional? De esta manera. Tenemos que tomar la masa de la partícula y multiplicarla por la distancia que la separa al eje de rotación. Así de forma muy simple. ¿Cuánto valdrá entonces en este caso? De acuerdo a la figura que tenemos aquí mostrada. ¿Cuánto valdrá esa inercia rotacional para la masa 1? Aplicando, como mencionaba, esta ecuación, que es bastante simple. Bueno, la ecuación nos dice que es la masa de la partícula por la distancia que la separa al eje de rotación elevada al cuadrado. La distancia a la cual se encuentra esta partícula es L. Por lo tanto, tenemos L al cuadrado. ¿Preguntas aquí? No, ninguna. ¿Cuánto valdrá la inercia rotacional para la barra 2? Ahora nos olvidamos de que estos objetos están aquí, perdón. Nos olvidamos de que esta barra está aquí, que este punto está aquí, y nos quedamos simplemente con esta barra. Pensemos que solamente está esta barra de color rojo, la que está girando alrededor de este eje
de rotación. ¿Cómo determinamos su inercia rotacional? ¿No será la misma que para la barra 1, solo que la longitud se duplica? ¿Cuál longitud se duplica? Bueno, yo pienso que en esa parte más bien tiene que quedar o sea, serían 3 medios, ¿no? Para Tres, que, ajá, ajá. ¿Por qué 3 medios? que tiene que quedar en medio de la barra 2 el eje de rotación, y sería la distancia que hay entre el eje de rotación, Ajá. entre la parte digamos que del eje de coordenadas, donde se va a producir, y la mitad de la barra. Ok, entonces sería claro, va a ser similar al caso de la primera barra, pero de la siguiente manera. Entonces, a ver, voy a copiar esta figura. Para la barra 2, nótese lo que tenemos. Este eje que está en azul sigue siendo el eje de rotación alrededor de su centro de masa, que coincide con su punto central. Entonces, esta imagen me la voy a llevar para acá. La voy a alejar un poco más. Así. El eje de rotación nuevo, que está en rojo, es el que está en rojo, ese no lo muevo. Entonces la barra 2 sola estaría de esta manera. Ese es el eje de rotación que pasa por su centro de masa. Y la inercia rotacional para esa situación ya la tenemos aquí arriba. La pueden ustedes consultar en tabla. La de un doceavo por la masa por amplitud al cuadrado. Pero en esta nueva configuración, ¿cuánto vale la distancia h? Bueno, aquí yo tengo una Ajá. duda. ¿Sí? ¿También se tendría que contar el diámetro de la partícula puntual? No, porque una partícula que es puntual no tiene radio, Ah, vale. porque es un punto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto vale esa h? Ya lo habían mencionado. 3 medios 3 medios. ¿De quién? de L al De, cuadrado. de L. 3 medios de L, nada más. Porque la distancia que hay entre estos dos ejes es, para empezar, aquí hay una barra L, que en este momento la estoy quitando porque no me interesa tal cual pues considerarla, pero sabemos que está ahí presente. Entonces aquí de cajón, aquí hay una distancia L por default, más la distancia que hay entre este punto y este otro, que son L medios. Y entonces eso es lo que nos da como resultado los 3 medios de L. Sí es claro, muchachos, entonces cómo es el caso para esta barra. Sí, sí lo es. Bueno, entonces pues podemos utilizar la información que tenemos justo arriba, pero en lugar de manejar aquí L sobre 2 al cuadrado, vamos a tener que sustituir el valor de 3 medios. Entonces, si aquí hacemos el cambio para la barra 2, aquí sería la inercia que habíamos mencionado como 3, es igual a la inercia rotacional ya conocida en tablas más esta cantidad, donde aquí, por las razones que se acaban de dar, h vale 3L sobre 2. ¿Y eso cuánto les da?
Sería sumar 9 cuartos más un doceavo. 28 doceavos. 9 cuartos más un doceavo, 28 doceavos. Y si simplificamos, bueno, si es así y si se simplifica, 7 tercios. 7 tercios, ok. Por ahí sería cuestión de checar además la operación bien. Si es así, entonces aquí está. Esa sería la inercia rotacional para esta segunda barra. Nótese que cuando se aplica el teorema de ejes paralelos, lo único con lo que hay que tener cuidado es el valor de h. Es con lo único con lo que hay que pelearse. Y finalmente, para la partícula o para la masa 2, ¿cuánto valdrá su inercia rotacional? Recuerden, es una partícula, es un objeto puntual, no un sólido rígido. Esa sería igual a 2 por m por l al cuadrado, ¿Por qué 2? porque se encuentra en el extremo de la barra, en el extremo de, bueno, ya, aquí en la parte del 4. Aquí. Ok, pero a ver, checa bien a ver, ¿cuál es la ecuación general para una partícula puntual? La de la sumatoria. Ajá, concretamente si es una partícula, ¿cómo es la expresión? Si es una sola partícula. Es la masa de la partícula por la distancia al eje de rotación elevado al cuadrado. Mi pregunta es, ¿cuánto vale esa R? Solo la R en este problema. La R vale L, ¿no? Si R vale L, quiere decir que esta partícula está a esta distancia. Entonces 2L. Entonces esta R vale 2L. Y eso se eleva al cuadrado. Por eso, mucho cuidado. Identifiquen correctamente los valores. Yo entiendo que el 2 que se había mencionado sí tenía sentido si hablamos de que la distancia que separa a la partícula, la última partícula, al eje de giro es 2 veces la distancia de las varillas, 2L. Pero esa hay que después meterla en la ecuación donde le corresponde y elevarla al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale su inercia rotacional? Va a ser 4 por m por l al cuadrado. Así es, 4m por l al cuadrado. Esa sería la inercia rotacional para esa partícula que está en el extremo derecho en esta configuración. ¿Quedan claros los dos casos que manejamos aquí? Vean que en este mismo problema abarcamos para los casos en los que tenemos un sólido rígido, para el cual si el eje se ha desplazado y ya no está pasando por el centro de masa, hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. Y para el caso de una partícula, o en este caso dos partículas puntuales, lo único que hay que hacer es tomar la masa de la partícula y multiplicarla por la distancia que la separa al eje de rotación elevado al cuadrado. Finalmente, y algo que ya no vamos a realizar, será pues construir la inercia total. La inercia total va a consistir en sumar estos 4 términos que se encontraron, este y este otro,
sustituir los datos numéricos que nos dan en el problema. Vean, nos dan la masa de cada partícula, nos dan la masa de las barras y nos dan la longitud de cada una de ellas. Que en este caso utilizaron la letra D aquí para hacer coincidir con la tabla. Llamamos a esa distancia L. Pero bueno, sin ningún problema, yo creo que ustedes pueden aquí ver que esta L en el problema pues es V. Se sustituyen los datos y listo. Se tiene la inercia rotacional total para esta distribución de masa. ¿Sí? Preguntas con esta parte, muchachos, dudas de cómo aplicar el teorema de ejes paralelos o cómo obtener las inercias rotacionales para distintos casos. No, ninguna duda. Entonces, el resumen para el teorema de ejes paralelos, que es el válido para sólidos rígidos, recuérdenlo siempre, es la inercia rotacional construida alrededor del centro de masa y después se le agrega este término, m por h, donde h siempre es la distancia que va a separar a los ejes de rotación. Por eso se llaman ejes paralelos, porque estos dos ejes de rotación tienen que ser paralelos. Si el eje de rotación nuevo no es paralelo al anterior, entonces este teorema pues ya no es válido, porque no se cumple que sean ejes paralelos, como lo dice su propio nombre. Bueno, para ya digamos comenzar la parte final de esta sesión, vamos a ver aquí unos ejemplos bastante rápidos sobre la dinámica, concretamente sobre las leyes de Newton, que aunque ya estuvimos repasando previamente, pues creo que son de los temas que más a menudo aparecen en los exámenes. Tenemos en este caso una partícula, un disco, que se pone a girar sobre una mesa, pero es atado con la ayuda de una cuerda hacia un bloque que está colgando de menor masa, masa M minúscula. Entonces tenemos esta configuración, tenemos esta cuerda pasando por un agujero central. Este objeto, el disco de hockey de masa M, está girando sobre la mesa sin fricción, mientras que el bloque que está abajo está colgando. Nos piden demostrar que la rapidez con la que este disco se está moviendo está dada por esta expresión. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer aquí? Para hacer el análisis adecuado a través de la segunda ley de Newton. ¿Qué hay que construir? Como el análisis se va a hacer a través de leyes de Newton, o concretamente la segunda ley de Newton, debemos de partir por algo que es el diagrama de cuerpo libre. En este caso, como tenemos dos partículas, hay que elaborar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Entonces, para la primera partícula, que es la masa M, la que está en la mesa girando, vamos a tener la siguiente situación. Tenemos aquí la masa M. ¿Y cuántas fuerzas estarán actuando justo en esta imagen? Justo en este momento cuando el disco se encuentra en esta posición.
Tiene la fuerza de la tensión de la cuerda R, Ok, la de la gravedad, ok, por lo tanto también la normal, de acuerdo. y la fuerza de rotación. Fuerza de rotación. ¿Esa quién la genera o cómo se provoca esa fuerza? No me queda claro. A ver, para que ustedes puedan construir adecuadamente un diagrama de cuerpo libre, cuando ustedes nombren una fuerza, también para ustedes, no es necesario que lo expresen, pero para ustedes, háganse la pregunta, ¿quién genera dicha fuerza? Si hay respuesta a esa pregunta, significa que esa fuerza que están considerando sí va en el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, me decían, eh, la fuerza de gravedad, ¿esa quién la está generando sobre el disco de hockey? ¿Quién genera esa fuerza? ¿Nadie recuerda quién genera esa fuerza sobre el disco de hockey? ¿O alguna de las otras fuerzas que se mencionaron? La fuerza
esa gravedad la genera la Tierra al intentar jalar el disco hacia su centro, ¿no? Así es. Entonces ya tenemos su respuesta a esa pregunta, por lo tanto esa fuerza sí va. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, la fuerza peso, que siempre apunta hacia abajo, sí la tenemos que incluir. ¿Qué otra fuerza y quién genera dicha fuerza es que actúa sobre el disco de hockey? La normal. Ok, esa fuerza ¿quién la genera? La genera El la contacto gravedad. con la mesa. El contacto con la mesa se debe al estar en contacto con la mesa. Por lo tanto, podemos resumir que esa fuerza que está actuando sobre el disco de hockey la provee la mesa. ¿Qué dirección tiene? El contrario del peso. Apuntará entonces hacia arriba, de forma directa hacia arriba. Entonces la fuerza normal apunta de esta manera. ¿Qué otra fuerza estará actuando sobre ese disco de hockey? Ya se mencionó lo de la tensión de la cuerda, ¿no? Ok, ¿esa quién la estará provocando? Este M, O- el cubo M. Ok, el cubo, la presencia del cubo M, que es el que está suspendido aquí debajo de la mesa, hace que la cuerda se tense y que este disco experimente como que un jalón, ¿no? Especie de jalón en dirección a la cuerda. Ok, entonces tenemos una fuerza de tensión dirigido a lo largo de la cuerda. ¿Habrá alguna otra fuerza por ahí? Y si hay alguna otra fuerza que se nos está escapando, debemos ser capaces de decir quién la está generando. Ese es el requisito o sugerencia que yo les estaría haciendo. ¿Quieren incluir una fuerza en su diagrama de cuerpo libre? Ok. Pregúntense quién está generando esa fuerza que quieren incluir. Entonces, ¿serán las únicas fuerzas o nos faltarán algunas otras? ¿Qué está sucediendo para ese disco de hockey? Bien, hemos identificado las únicas fuerzas que están presentes para este disco de hockey. No hay ninguna otra fuerza adicional a estas tres que se mencionaron actuando sobre esta partícula. ¿Cuántas fuerzas estarán actuando sobre el disco, sobre el objeto que está colgando? Ahí sería el peso y la tensión de la cuerda. Peso, ¿quién lo está generando esa fuerza? La gravedad. ¿Pero quién la está generando? Pues la masa por la gravedad. No, ¿quién está generando esa fuerza? ¿Quién provoca esa fuerza? La atracción de la Tierra hacia su centro. La atracción de la Tierra hacia su centro. Esa atracción es la que da lugar a esta fuerza llamada peso. Entonces, esa fuerza sí va, porque somos capaces de decir quién la está generando. ¿Cuál era la otra fuerza que habían mencionado? La tensión. ¿Quién genera esa fuerza?
Pues yo creo que en este caso sería el disco. El disco de hockey que el disco de hockey intenta mantener o jalar, digamos, esta a la al bloque que está colgando. Eso es debido a la tercera ley de Newton. Si ustedes recuerdan, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentidos opuestos y actúan en objetos distintos. Si la masa m, la que está el cubito, tira hacia abajo, esa digamos es la acción. Ese sería el primer efecto. Como reacción, el bloque, el disco de hockey, responde queriendo jalar al disco, perdón, al cubo hacia arriba. Ahí tenemos nuestras fuerzas de tercera ley de Newton. Bueno, entonces ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, pasamos a obtener las ecuaciones para cada uno de los ejes. Por ejemplo, para la masa m mayúscula, el disco de hockey, en el eje x, ¿cuántas fuerzas tenemos? Pues sería la sumatoria de las fuerzas en los dos diagramas, ¿sí, no? Ok, y concretamente ¿quiénes son? La normal y la tensión. En el, El, en el eje x, Perdón, sería la tensión nada más. la tensión nada más, ok. Y Perdón. esta tensión, ¿qué estaría provocando? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Recuerden que ya habíamos hecho algún ejemplo de con esa idea. ¿Qué estaría provocando? Esta fuerza de tensión estaría provocando sobre el Una, objeto, ajá, pues sería lo de una fuerza hacia el eje X, hacia unas, el centro del círculo. estaría generando no una fuerza, estaría generando una aceleración. Ahora, algo muy importante que acaba de mencionar, esta aceleración apunta hacia el centro del círculo. O sea, este objeto, este disco de hockey, se está moviendo, sí, pero no en línea recta, sino en forma circular. Por lo tanto, esta aceleración que estamos aquí nosotros mencionando no es la aceleración, digamos, usual que nos habla de un movimiento rectilíneo, sino qué tipo de aceleración es. La centrípeta. Exactamente. Entonces, esta aceleración es de tipo centrípeta. Esta aceleración es la que aparece justo en este problema que les mencionaba. Vean, piensen que este círculo es el movimiento del disco de hockey. Entonces el disco de hockey se está moviendo de forma circular. Aquí está la cuerda. Aquí está el centro de la mesa. Esta cuerda es la que mantiene atado al disco de hockey para que esté girando en forma circular. Entonces la aceleración que está aquí experimentando hacia el centro de la trayectoria es centrípeta. Es esta la que está experimentando. Si ven la relación entonces que de este análisis con el movimiento rotacional, el movimiento es en círculos. Por lo tanto, la aceleración que experimenta no es una aceleración lineal, es una aceleración que apunta hacia el interior de la trayectoria circular, es decir, una aceleración centrípeta. Bueno, ¿qué experimentamos en el eje Y? En el eje Y va a ser la suma de la
de la tensión, de la normal y los dos pesos, el del disco y el del cubo. Pero estamos analizando solamente el diagrama de cuerpo libre del disco de hockey. No hay que Ah, mezclar aquí objetos. Es un diagrama de cuerpo libre por cada objeto y ecuaciones de tipo segunda ley de Newton para cada objeto. bueno, en ese caso solo sería la normal y el peso ¿De quién? del disco de hockey. Del disco de hockey. Entonces tenemos la normal menos el peso del disco de hockey. ¿Y eso qué se tiene que igualar? Si somos muy estrictos y aplicamos la segunda ley de Newton, deberíamos escribir la masa del disco de hockey por una aceleración en el eje Y. Pero ¿cuánto vale la aceleración aquí? ¿O qué está pasando en ese eje? ¿Qué pasa en la No, dirección vertical? Conforme no se eso. acelera. Exacto. No hay movimiento en el eje vertical, solamente en la dirección horizontal. Por lo tanto, este término vale cero. Pero es porque no hay movimiento en ese eje. Recuerden ustedes, ya habíamos dicho algo similar en la primera sesión. Hay dos razones por las cuales la segunda ley de Newton se puede igualar a cero. La primera es si el objeto sí se está moviendo, pero con velocidad constante. O cuando no hay movimiento en una dirección concreta. En este caso, en el eje vertical no hay movimiento vertical. Por lo tanto, podemos igualar esa expresión a cero. Esa suma de fuerzas las podemos igualar a cero. ¿Qué pasa ahora con el eje, con la masa? Ahora vamos a la masa del cubo. ¿Qué tenemos en el eje X? No tenemos ninguna fuerza. Ok, por lo tanto aquí pues es nulo, ¿no? Aquí no hay nada que analizar en el eje X. No hay nada. ¿Qué pasa en el eje Y? La tensión y el peso del cubo. Del cubo. ¿Y eso a cuánto se tiene que igualar? A la masa por aceleración de Y. La masa por la aceleración en Y. Aquí pongo la masa del cubo con una M minúscula. Pero ahora, aquí, ¿qué estará pasando? ¿Si habrá aceleración o no habrá aceleración? Sí, sí hay. A ver, pensemos. ¿Qué significa que hay aceleración? Sí. ¿Qué debería Que pasar? haya movimiento. Ajá. ¿Y qué pasa si hay movimiento con el cubito? ¿Qué le va a hacer al disco? Lo va a tratar de, lo jala hacia, lo está tratando de jalar Ajá. hacia el centro del círculo. Y entonces, ¿cuál va a ser el movimiento? O sea, estamos pensando en esta situación. Si el objeto, el cubo, se está moviendo no importa hacia arriba o hacia abajo, pero se está moviendo, ¿qué le va a hacer entonces al movimiento del disco de hockey? O se los pongo de esa manera. Si hay movimiento del bloque, ¿el disco de hockey se podrá seguir manteniendo en esa trayectoria circular? No, sería como una espiral. Exacto. Por lo tanto, si queremos mantener a ese disco de hockey en círculos, ¿qué le tiene que pasar al bloque que está abajo? Entonces no tiene que tener movimiento. Exactamente. Por lo tanto, ese término tiene que ser cero. No debe de haber movimiento. Porque si lo hay, entonces el disco de hockey ya no se mueve en forma circular, sino en forma espiral. Si queda claro el argumento, por qué ese término tiene que, bueno, esa suma de fuerzas tiene que ser cero.
yo aquí tengo una pregunta. Entonces, Sí, por ejemplo, si el disco de hockey está girando, tendría que haber una fuerza en el eje X del disco que haga que la tensión, para que esté en equilibrio, o sea, que no se vaya hacia el centro del círculo. debe haber una fuerza que haga que... Ok, pues de acuerdo a esta ecuación, a ver, eh, vamos a ver aquí. El único papel de la tensión, el único papel de la tensión que está aquí presente bajo estas condiciones es el de hacer que el disco de hockey se mantenga la trayectoria circular. ¿Qué pasa si en algún instante esta cuerda se rompe? Entonces, el disco de hockey va a salir digamos, como en una dirección recta. Así es, de una forma No tiene tangencial. que ser. Exacto. Sí, sí. Pero Vale. Sí, sí, entonces, sí. el único papel de esa tensión es el de mantener atado al disco de hockey a una trayectoria circular. Es el único papel que tiene. No hay ninguna otra fuerza extra que necesites. Si por el contrario, si por el contrario el bloque que está suspendido es capaz de desplazarse hacia abajo, entonces estas condiciones ya no se cumplen. Porque la situación está cambiando. Ya no tienes una ¿cómo se llama? Ya no podrías garantizar que el movimiento sea circular. Para garantizar que el movimiento sea circular, para el disco de hockey, necesariamente el bloque que está suspendido tiene que estar en reposo. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Tenemos tres ecuaciones. Esta es la ecuación 1, tenemos la ecuación 2, tenemos la ecuación 3. ¿Qué podemos concluir, por ejemplo, de la ecuación 3? Que la tensión va a ser igual al peso del cubo. Así es. Podemos concluir aquí de la ecuación 3 que la tensión es igual al peso de ese cubo, donde el peso es mg. Entonces, de esta ecuación, que podemos llamar ecuación 4, podemos sustituirla en la ecuación 1. Sustituyendo la ecuación 4 en ecuación 1, ¿qué nos va a quedar? Que mg, el peso del cubo, es igual a la masa del disco de hockey por la aceleración a la cual se esté moviendo. Pero ¿qué más podemos decir? Si recordamos la expresión para la aceleración centrípeta, tomando en cuenta que la aceleración del disco es centrípeta, tenemos, vean, entonces en esta ecuación podemos reemplazar esta aceleración centrípeta por el valor de velocidad angular al cuadrado por el radio al cual se está desplazando este cubo, perdón, este disco de hockey. ¿Sí lo notan? Esta distancia R.
lo mencionamos justo al inicio de esta sesión, que la aceleración centrípeta tiene esta forma: velocidad angular por, perdón, velocidad angular al cuadrado por el radio, en este caso el radio de la circunferencia o de la trayectoria circular. ¿Hasta aquí vamos bien con la idea? Sí. De acuerdo. Pero por otro lado, todavía podemos avanzar más. Nótese lo siguiente: la masa esta está ahí presente, pero veamos, de estas ecuaciones, nótese aquí que la velocidad angular se puede despejar para expresarla en términos de la velocidad lineal. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Tomar la velocidad lineal y dividirla entre el radio de la circunferencia. Entonces aquí podemos tomar la velocidad angular y sustituirla por la velocidad lineal entre el radio, elevarlo al cuadrado y multiplicar por el radio. Hasta aquí vamos bien con las sustituciones. Sí. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si despejamos la velocidad y hacemos un poquito de álgebra ahí, queda que la velocidad al cuadrado, ¿a qué es igual? Tomen este término y este que está aquí. Es más, aquí voy a hacer... podemos intentar simplificar. Nos queda masa minúscula por G igual a masa del disco de hockey por su velocidad elevada al cuadrado entre R. ¿Están de acuerdo? Solo nos queda una R al momento de meter este término aquí. Por lo tanto, ¿cuánto vale V? Sería R por mg sobre... Ok, R por mg sobre M. sobre la M mayúscula, la masa del disco de hockey. Y eso en una raíz cuadrada. Sí. Y ahí está. Y eso, si no, es lo que nos pedían demostrar. Masa del bloque por la gravedad, por el radio del cual se está moviendo, entre la masa del disco de hockey. Y ahí está. Ok, entonces, en este tipo de problemas lo que hay que tomar en cuenta es que el movimiento es en forma circular. Si fuese en línea recta, pues ustedes tendrían que despejar la A, por ejemplo, en una situación similar a esta que se vio en un contexto distinto, pero bueno, aún así se puede resolver. Una pregunta o comentario entonces con el análisis de cómo se tiene que hacer la construcción de un diagrama de cuerpo libre. Siempre mi sugerencia es: alguna fuerza que ustedes quieran incluir, pregúntense, ¿esta fuerza quién está generando? Si no hay respuesta, si no queda claro, podría ser que esa fuerza que quieren incluir en realidad no va.
Bien, jóvenes, pues con este último ejercicio estaríamos pues cerrando. Este, Mi sugerencia es, si es posible, sigan viendo el material que aparece en los videos a los cuales pueden tener acceso, y seguir repasando tanto la parte algebraica como la parte de los conceptos. Acabo de poner en el chat el link para su registro de asistencia. Por favor, les pido que antes de retirarse se anoten. Bien, entonces, ¿alguna pregunta o comentario adicional que quieran externar?